los asistentes que quieran grabar esta charla le den clic ahí en el punto de grabadora, quienes quieran conservar esta charla, este encuentro. Bueno, como les dije, este encuentro es para todos y digamos que está dado en un lenguaje más de adultos, pero la recomendación es a que los papás principalmente estén atentos a las inquietudes de los niños o que al terminar conversen con ellos sobre el tema para aterrizar lo que no comprendan desde su manera particular y a su nivel de comprensión, claro está, con cada uno de los niños, cada uno conoce sus niños. Y además porque siempre estaré convencida de que somos los adultos quienes conservamos el temor a que no entiendan muchas cosas que el mundo les ofrece. Y una segunda recomendación es que muy especialmente realicen con los niños las actividades que se sugieren, porque para ellos la incertidumbre, que es el tema que nos convoca hoy, va a ser siempre mayor, por lo que el acompañamiento debe ser mayor. Muy bien, y retomando, bienvenidos a esta primera emisión de Cuentoterapia Virtual. Bueno, hay un paréntesis, estoy escuchando micrófonos. La idea es que silenciemos todos los micrófonos y las cámaras para no causar interferencia. Entonces, esta emisión es una iniciativa del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Pontificia Bolivariana como estrategia de extensión y de acompañamiento a su comunidad usuaria o no de sus servicios, incluso porque uno de los propósitos es vincular a los grupos familiares que se encuentran reunidos en esta cuarentena forzada y a través de también como de los grupos o personas particulares que se estén presentando a este encuentro. Mi nombre es Marta Alicia Vera, soy bibliotecóloga, promotora de lectura y cuentoterapeuta. Actualmente soy una de las líderes de servicios de la Biblioteca Central de la sede de Laureles y además desarrollo actividades de promoción de lectura y cuentoterapia para la comunidad educativa de nuestra biblioteca. Como les dije, esta es una estrategia de acompañamiento para esta coyuntura, una forma también de compartirles algo de mis conocimientos, experiencias y vivencias como cuentoterapeuta. Y sí, supongo que muchos estarán preguntando, ¿qué es eso de la cuentoterapia? La cuentoterapia es una práctica cuyo Cierto, nombre negro, fue que yo aquí no acuñado. tengo la cámara habilitada. Yo aquí no tengo Gabriela, la cámara hola, habilitada, sí. por aquí la estoy escuchando. Aló, sí. Bueno, entonces les contaba que este término ha sido acuñado por el psicólogo y psicoterapeuta español Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Él la definió así, de esta manera, esta práctica, y la está practicando desde esa época más o menos, hace aproximadamente 20 años. Y la definió como el arte de sanar a través de los cuentos. Y es por eso que la materia prima o el recurso de acompañamiento de estos encuentros, de que serán lunes, miércoles y viernes a las 4, serán los cuentos. Ese material es el que nos va a acompañar durante estos días, el tiempo que podamos acompañarlos a ustedes también. Y bueno, y todo lo que se genera en torno a los cuentos, que desde muy pequeños hemos estado escuchando, bien sea de nuestros padres, abuelos, de cualquier adulto que se ha interesado en que disfrutemos de esta maravillosa herramienta. ¿Y por qué los cuentos? Pues además, considerando que tradicionalmente se ha pensado que una de las funciones de los cuentos es dormir a los niños. Pues imagínense que uno de los recursos más importantes de los cuentos es que además ayudan a despertar a los adultos. ¿Alguna vez ustedes se habían preguntado eso? ¿Cómo así que despiertan a los adultos? Pues ahí les dejo la inquietud. Yo sé que muchos de ustedes se han despertado, se les ha despertado su ser, una cantidad de cosas a través de los cuentos que han escuchado, que ustedes mismos han leído, en fin, esos que nos acompañan por siempre.
Y ya comprendiendo de qué se trata la cuentoterapia, les comparto que hoy el tema central es la incertidumbre, esa sensación que nos acompaña en muchos momentos de la vida, en los que no comprendemos qué está sucediendo o nos sentimos desorientados frente a lo que pueda suceder y surge la preocupación. Y muchas de las cosas que nos suceden a partir de esa preocupación las vemos como problemas. Además, se pueden desencadenar muchas veces en miedo. De hecho, desencadenan en una cantidad de miedos, de todo tipo de miedos. Pero de esa preocupación y de esos problemas y de esos miedos vamos a hablar en las próximas emisiones, el lunes, miércoles y viernes a las 4 para que nos sigan acompañando. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en la incertidumbre, que por estos días se hace bastante fuerte. Nos han producido, estos eventos nos han producido inseguridad, inquietud, paranoia y hasta pánico para muchos. Y en esta época concreta es una pandemia y para diferentes sociedades en otros momentos puede ser una guerra, un desastre natural, una serie de acontecimientos que nos llevan a la incertidumbre y a sentirnos desamparados. Y bueno, para entrar en materia de los cuentos, les cuento que afortunadamente antes de que iniciáramos este teletrabajo, mm, casualmente acudí al servicio de biblioteca viajera de Confama, lo retomé porque hacía mucho, había trabajado con ellos, y por eso es que tengo un material importante para irles compartiendo durante estos días, durante estos encuentros. Y justo revisando esa colección, me encontré este cuento, Los días raros. Y bueno, les comparto que tuve una resonancia inmediata con el título y con la idea central de la historia. El título porque estamos pasando precisamente por días raros. Y en este punto les voy a hacer énfasis en algo que sucede con los cuentos o con las novelas o con cualquier tipo de literatura. Hay libros que nos llegan como mandados por alguien que conoce lo que nos sucede. Algunos dirán que como que caídos del cielo, como que se los están dedicando. Y ocurre una especie de magia, igual que sucede con la música, como cuando nos dedican una canción o escuchamos una canción y decimos, uy, esa es para mí, me la mandaron a mí. Entonces, sí, siempre como que hay una canción que nos sale para toda ocasión y llega en el momento indicado, justo cuando más lo necesitamos. Y precisamente con los cuentos ocurre lo mismo. Cuando no leen un cuento o cuando pedimos un cuento o buscamos un cuento, pareciera que el universo, como que alguien, como que confabula todo para que el cuento con un mensaje concreto que estamos necesitando nos llegue. Entonces, esa magia precisamente de los cuentos es muy especial. Y bueno, justo en estos días raros, se ha dicho mucho, y así lo sabemos, que nunca en la historia de la humanidad, o por lo menos en muchos países al mismo tiempo, nunca se había vivido una situación como esta. Y las actuales circunstancias, todo lo que estamos viviendo, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, nos llevan a eso, nos llevan a la incertidumbre, a la angustia en muchos casos y a una serie de emociones complejas. Nos preguntamos permanentemente durante el día, ¿esto qué es tan raro? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Eh, Sobre todo porque no es común que la vida nos pegue esos revolcones de esa manera, o por lo menos no para todos, afortunadamente, se va dando esa confrontación con el planeta o con las circunstancias que nos llevan a captar esa serie de problemas, de dificultades con las que nos va enfrentando la vida.
Sigo escuchando por ahí micrófonos, si nos colaboran, por favor, para que no haya interferencia. Mm, Lo importante es que, bueno, que me estén escuchando bien. Entonces, les mencioné ahora el cuento Los días raros de Roger y Casa y está ilustrado por María Fernanda Heredia. Tiene unas ilustraciones muy especiales. Pongamos especial atención en las ilustraciones. Este es un cuento, un libro álbum y el libro álbum nos lleva de la mano de la historia de una manera muy particular. Ya sabemos que el autor nos cuenta la historia a través de las palabras y el ilustrador nos cuenta la misma historia, pero a través de las imágenes. Por eso, incluso en la cuentoterapia se habla del arte de sanar a través de los cuentos, porque todo esto es un arte, desde la ilustración, desde el mensaje que nos llega, desde todo lo que percibimos con esta práctica, bien sea de leer o bien sea de sentir, y a través de los cuentos, de las historias, podemos recibir mensajes especiales que nos ayuden en un determinado momento. Los días raros. Hay días raros. Se disfrazan de días normales, pero no lo son. Han despertado mis ojos, mi nariz y mis orejas, pero mi sonrisa no está. Esa señora se parece a mi mamá, pero los girasoles de su vestido aún no han florecido. Espero que puedan estar viendo las ilustraciones bien. Hasta la taza de chocolate está rara. Hoy no hay espuma de bienvenida, solo un gran ojo de lechuza me mira desde su interior. Abro la puerta muy despacito. En días como este, un dragón o un trueno se podría meter. Cuento mis pasos. 1, 2, 5, 37. Pero el tiempo corre y dejo de contar. Algo me dice que lo que necesito es volar. No, joder. Hoy el parque tampoco es normal. La banca suspira, incluso cuando me ve pasar. No me gustan los días raros. A lo lejos, el sonido del viento nos anuncia la salida del último autobús. Todo estará bien, dice mamá. Lo único bueno de los días raros es que se aburren y se van. Esa mañana, lo despierte, encuentro de nuevo mi sonrisa y hayan florecido por fin los girasoles. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los días raros, pues yo creo que así sentimos muchos la incertidumbre, así sentimos muchos la presencia de la vida en ese momento que aparece así, a veces como de la nada, como sin avisarnos y nos coge como desamparados, desarmados, en términos generales como indefensos. Y precisamente como esos días raros, así es que siento la incertidumbre. Cada uno lo sentirá de manera muy particular y por eso quiero continuar este tema a partir de un mensaje que nos llegó en estos días al grupo de cuentoterapia de una de las compañeras del grupo. El mensaje viene contenido en una de las cartas de este oráculo. El oráculo se llama o se titula Hoy, un día a la vez. ¿Y qué mejor manera de hacerle frente a la incertidumbre?
tratando de comprender qué sucede cada día, no adelantándonos a nada, no preocupándonos, más bien ocupándonos de lo que nos compete cada segundo, uno a la vez. Así debe vivirse la vida, ese es el ideal de vida, vivir cada segundo a la vez, disfrutándolo, enfrentando esos retos que nos presenta en cada día, cada minuto, cada segundo. Y bueno, pues este oráculo, y voy a hacer la aclaración, porque muchos pensarán o les sonará la palabra oráculo como algo muy esotérico, como muy volado, pero este oráculo concretamente no trata de artes adivinatorias ni es magia, tan solo son mensajes contenidos en cartas para inspirarnos el presente. Y la carta que les voy a leer me inspiró el comienzo de estas emisiones. Hoy abrazo la incertidumbre, suelto el control y me abro a todas las alternativas que el universo me brinda. A mí me encanta esta carta porque me permite además hacer énfasis en las alternativas que el universo nos brinda. Eh, Así como nos coge desprevenidos y nos llena de incertidumbres, también el universo, Dios, no sé, como quieran llamarlo, nos brinda una serie de alternativas, una serie de propuestas para que no quedemos tan desamparados ante la incertidumbre. Entonces, bueno, gracias Nora, que es mi compañera del grupo de cuentoterapia, que este oráculo me lo regaló a mí y a otra compañera de una investigación que hicimos sobre las posibilidades de la cuentoterapia en la convivencia escolar. Entonces nos lo regaló al terminar la investigación y bueno, Nora me inspiró este tema porque inicialmente cuando surgió la propuesta de estas emisiones de cuentoterapia virtual, me hice una serie de preguntas. Yo, bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo abordo este acompañamiento de cuentoterapia para las personas que nos escuchen? ¿Cómo voy hilando una serie de temas y de cuentos para que nos llegue ese mensaje esperanzador del que les hablamos en la invitación a través del enlace que les enviamos por las diferentes redes? Entonces, es eso, hacer énfasis en las alternativas que nos brinda la vida para enfrentar. Y respecto a esas alternativas, a esas diferentes alternativas con las que podemos contar, y para encontrarnos con esa posibilidad que tenemos de salir, ciertas circunstancias que no nos favorecen o que nos perturban, les voy a compartir un cuento muy bello, inspirador, de esos cuentos que estoy segura que muchos cuentoterapeutas, o por lo menos yo los he llamado cuentos comodín, de esos cuentos que vamos identificando y que nos aplican o funcionan para muchas situaciones o requerimientos del día a día. El título es Así es la vida. Los voy a compartir. ¿Están viendo la presentación? Confío en que sí. De pronto alguien que tiene, perfecto, sí, ya me escribieron que sí. Entonces, así es la vida. Este cuento lo escribió Ana Luisa Ramírez. Bueno, las autoras se presentan como Ana Luisa Ramírez y Carmen Ramírez. No sé cuál de las dos lo escribió y cuál lo ilustró. Normalmente las editoriales ponen o registran primero el autor, el autor de las palabras, quien cuenta la historia con palabras, y
como en una segunda instancia quien ilustra el cuento. Entonces, muy bien, así es la vida. En la vida hay veces que deseamos cosas y las conseguimos, pero también hay veces que por más que persigamos algo con todas nuestras fuerzas o incluso lo necesitemos muchísimo, no hay forma de conseguirlo. Así es la vida. A veces deseamos darnos un fabuloso baño jugando en el agua, bajo el sol del verano, y lo conseguimos. Pero otras veces, precisamente cuando más nos gustaría hacerlo, pillamos un molesto resfriado que nos obliga a cambiar los planes. Así es la vida. A veces deseamos que nos hagan el regalo que más ilusión nos hace y lo conseguimos. Pero otras veces, cuando más convencidos estamos de que lo vamos a recibir, nos regalan justo lo que menos nos podría ilusionar. O ni siquiera eso, nada. Así es la vida. A veces deseamos ser la mar de guapos, de listos, de divertidos y agradables con la gente y lo conseguimos. Pero otras veces tenemos el día tonto y nos sentimos torpes, horribles, estamos de mal humor, nos ponemos desagradables o metemos la pata. Así es la vida. A veces deseamos que alguien nos quiera mucho, mucho, que nos cuide, que nos mime y lo conseguimos, pero otras veces, precisamente cuando más estamos necesitándolo, no aparece nadie y nos sentimos muy, muy solos. Así es la vida. A veces deseamos ver compensado ese gran esfuerzo que hemos hecho y lo conseguimos. Pero otras veces, justo en el último momento de nuestro largo esfuerzo, ocurre algo inesperado y ya nada sale como queríamos. Así es la vida. A veces desearíamos que lo más agradable y hermoso que nos está ocurriendo no se terminara jamás, pero todo, lo mejor, lo peor y lo regular, un día se acaba y las cosas cambian. Así es la vida. Siempre deseamos que las personas a las que queremos no desaparezcan nunca, pero siempre ocurre que tarde o temprano todos dejamos esta vida. Algunas veces desaparecen cuando ya son muy viejitos, otros cuando aún son jóvenes e incluso otros cuando todavía son muy niños. Así es la vida y la muerte. Pero si un molesto resfriado no te permite el baño, quizás sea el momento de descubrir lo bien que sabes pintar. Y si te han hecho el regalo más espantoso e inútil del mundo, quizá consigas poner a prueba tu ingenio y convertir en útiles los trastos más inservibles. Y si un día te sientes torpe, horrible, de mal humor, desagradable y metepatas, quizá estés en la situación ideal para quedarte un ratito a solas y aprender a hablar contigo. Y si cuando más estás necesitado de los mimos y cuidados de esa persona, resulta que no aparece, quizá puedas escribirle la mejor carta de tu vida. Y si después de un enorme esfuerzo ocurre lo inesperado, si aquello tan agradable y hermoso sale mal o se termina y todo cambia, quizá en el cambio te encuentres con cosas nuevas, diferentes, pero igualmente agradables, hermosas y además por estrenar. Y si te ocurre que una persona a la que quieres muere, quizá necesites llorar, sentir dolor, tristeza y hasta una rabia feroz. Pero después, tal vez, encuentres el más amable lugar donde colocar a esa persona en tu memoria. Y seguramente
desde ese lugar, te acompañará siempre. Cuando, aún poniendo nuestras mejores intenciones, las cosas no salen como deseamos, quizá tengamos que pegarle una patada de rabia, dolor o tristeza a la vida y dejarla como un puzzle desmontado. Seguro que después encontramos otra forma de montarlo. Así es la vida y no nos la podemos perder. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, u otro cuento se ha acabado. Por aquí mi familia, que estoy con mi familia, me está por aquí mi familia me está haciendo barra y me está diciendo que sí, que así es la vida y que otro día les voy a contar otro, el miércoles y el viernes y los días que se pueda. Bueno, entonces, seguramente cuando las cosas no salen como quisiéramos, es porque se nos está invitando a hacer nuevos descubrimientos. Este último mensaje que nos muestra el cuento dice que cada vida se estrena, cada vida, y no nos la podemos perder. Muy bien. Eh, Perfecto. Entonces, pienso que no hay mucho que decir. El cuento por sí mismo nos habla de lo que estamos viviendo, de cómo comprenderlo y cómo afrontarlo. Especialmente esa frase con la que termina el cuento, cada día se estrena, cada vida, nos lleva a la idea que les planteé hace un rato. La vida es el momento y así hay que vivirla, segundo a segundo, afrontando cada uno de los retos que nos va mostrando y degustando cada una de las sorpresas que nos va brindando. Algunas vienen cargadas de alegría, otras de tristeza o de rabia, otras más como toneladas de miedo que nos quieren llevar por delante. Y cada uno de nosotros decidimos cómo nos dejamos llevar de esas diferentes experiencias. Particularmente me gusta que cada uno de los cuentos que trabajo, de cada uno de esos cuentos se me van ocurriendo acciones para sugerir, para quienes me escuchen o quienes lo lean, puedan desarrollar solos o en grupo o en el espacio que elijan, y muy especialmente con los niños. Recuerden que ahora les hablaba de que, bueno, todo esto que he ido comentándoles, compartiéndoles, puede estar en un lenguaje como elevado para los niños. Yo confío mucho en ese cerebro esponja que tienen los niños. Ellos tienen esa capacidad de comprender tantas cosas y de encontrar mensajes ocultos en lo que uno les va diciendo, en lo que se les muestra, en lo que se les lee. Entonces, mi recomendación muy especial es que puede ser hoy o puede ser mañana, lo compartan, lo retomen con ellos y hagan con ellos, pues realicen con ellos como todas estas sugerencias que vamos a ir mirando. Porque además, pues es posible que mi presentación para ellos no sea tan divertida y atrapadora, pero bueno, ellos comprenden bastantes cosas y confío en que sí se van a disfrutar mucho ese compartir con ustedes, el encuentro que tengan con los papás después de este encuentro conmigo, bien sea hoy o mañana o cualquier día, o que lo retomen todos los días si quieren, y los cuentos que vamos mirando para que ellos puedan desarrollar esas estrategias, esas alternativas que el universo les ofrece a ellos directamente o a través de ustedes como papás o como el docente o como los tíos, abuelos, todos los adultos que nos vamos convirtiendo en mediadores para que ellos no estén tan desamparados frente a esa incertidumbre, frente a todo lo que se les presenta en la vida y que no logran entender, especialmente porque esa incertidumbre también y estos días raros se parecen mucho como a una pregunta sin respuesta. Entonces, ahí les queda esa posibilidad de compartir con sus niños y
con sus compañeros de convivencia por estos días y para que aprovechen ese espacio-tiempo que nos está regalando la vida en esta época para hacer una pausa de tantos trajines y de la avalancha, a veces de estrés, de miedo, de rabia, de frustración, de tristeza, y que comencemos a ver posibilidades, además de, a partir de este cuento de Carmen y Ana Luisa, empecemos a ver posibilidades en ese compartir con las familias, en ese compartir con nuestros seres queridos y muy especialmente en ese compartir con nosotros mismos, porque muchas personas optaron por quedarse solos en esta cuarentena o a muchos les tocó forzosamente quedarse solos, entonces que sea una invitación al ejercicio de encontrarse con sí mismos y pues ir de la mano de estas posibilidades. A mí se me ocurre, por ejemplo, que qué tal si si se escriben, si ustedes en sus casas, ¿qué tal si escriben cartas a quienes hace rato no ven? Para los niños más pequeños podría ser que dibujen todo lo que quieran expresarles a esas personas que no pueden estar con ellos en estos momentos, bien sean tíos muy queridos, o profesores, o primos, hermanos que no lograron quedarse con ellos en esta cuarentena. Muy importante, muy especial, que ustedes le expresen esa posibilidad y los guíen y los motiven a que realicen esa carta o realicen ese dibujo o que expresen verbalmente todo lo que quieran decirle a esas personas queridas o, por qué no, a los que están compartiendo con ellos en este momento y entre ustedes, escribirse en cartas entre ustedes. El cuento nos hablaba de esa ausencia de personas de diferentes maneras. Las personas se ausentan por muchos motivos, entonces que se exprese desde esa posibilidad de escribirle esa carta en esa ausencia. ¿O qué tal si buscamos, por ejemplo, en nuestros trabajos, esos regalos extraños que no sabemos qué hacer con ellos? O elementos de la casa que puedan ser rediseñados, reutilizados y que pues armemos toda una diversión en torno a esos elementos con los niños o con los adultos, jugando a ser diseñadores o remodeladores y especialmente a contar la historia de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, de dónde salió determinado regalo, o por qué se compró determinado objeto que ellos van viendo todo el tiempo o ustedes van viendo todo el tiempo y se les vuelve parte del paisaje. Recordemos, o el que no sepa, yo sé que sí, pero recordemos que todos los elementos que nos rodean, bien sea en la casa, en el trabajo, en nuestro diario vivir, se van convirtiendo en parte de nuestra historia. Cada elemento cuenta un pedacito de la historia de nosotros. Entonces, ¿quién nos regaló? ¿O cuál fue el motivo, la ocasión de ese regalo? ¿Qué sintieron cuando lo recibieron? ¿Por qué lo conservaron? Etcétera. En fin, con seguridad ahí van a encontrar una serie de, de propuestas para conocerse desde esos elementos y desde ustedes mismos. ¿Qué tal una entrevista entre ustedes? No sé, ahí surgen varias cosas. ¿O qué tal si pintamos o cantamos o bailamos? ¿O qué tal simplemente si nos quedamos a solas un rato con nosotros mismos y nos hacemos, como les decía ahora, una especie de entrevista y develamos cosas guardadas o nos respondemos preguntas que hemos dejado alguna vez sin respuesta? ¿Qué tal también si nos damos un respiro de esta maratónica cotidianidad normal, supuestamente normal, del día a día laboral, del día a día social, del día a día familiar, y nos damos la oportunidad de comprender nuestra vida y a partir de ahí decidir que no nos la podemos perder, definitivamente no nos la podemos perder, así como es y así como siga, así como la incertidumbre a ratos nos la vaya presentando, así como la seguridad nos vaya llevando de la mano,
y podamos determinar por aquí sí es o por acá no es, en fin. Pero eso es vivirnos esa vida segundo a segundo. Y si, y si en algún momento quieren retomar el cuento, bien sea este de Así es la vida o el de los días raros, bueno, el de los días raros realmente no validé. Si está en YouTube en PDF, lo podrían buscar, pero Así es la vida, si lo encuentran en PDF o en YouTube, narrado por contadores expertos o por lo menos que tienen cierta habilidad para atrapar desde esa historia. Y bueno, a partir de retomar ese cuento o cualquiera otro de los que veamos en estos días, realizar las actividades con las personas que estén compartiendo con ustedes. O repito, quien esté solo, pues consigo mismo. Recordemos el título, Así es la vida, de Ana Luisa y Carmen Ramírez. Es un cuento precioso y a mi parecer muy revelador para que los acompañe siempre y con seguridad, como sucede con la lectura. Cada que lo aborden encontrarán nuevas revelaciones de ustedes mismos, de los demás, de su entorno y de la vida misma. Entonces muy bien. Pero bueno, eso no es todo. Pues por aquí tengo otra alternativa a partir de esa carta que les leí ahora. En este oráculo, cada carta va acompañada, va acompañada espérenme un momentico que se me perdió la carta. Va acompañada de unas preguntas y de una reflexión. Entonces, la propuesta es que a partir de ese mensaje de la carta que nos lleva a comprender un poco más o a plantearnos lo que es la incertidumbre, eh, y de estas preguntas, cada uno mastiquemos esa pregunta, dijéramos como esa opción a la que nos lleva de respuesta. Y bueno, vamos a leer las preguntas. ¿Qué sientes cuando no tienes la certeza de lo que va a suceder? Sí, las pueden ir copiando muy bien o posteriormente las podemos subir en algún enlace para que ustedes vayan siguiendo la pauta y lo trabajen ustedes mismos o como los niños y ustedes mismos les hagan entender a ellos esa pregunta y muy interesante que ellos vayan tramitando esas respuestas. Puedes identificar lo que está generándote ansiedad. Permites que la vida te sorprenda. Pides cambios en tu vida, pero no estás dispuesto a cambiar tú. Estás dispuesto a abandonar tus expectativas y entregarte a lo que la vida quiere mostrarte. Y la reflexión asociada a ese mensaje es, en la incertidumbre, la única certeza es la fe. Vivir en la incertidumbre es como saltar a un vacío. Al principio tal vez sea aterrador, pero si le das chance, estarás a punto de descubrir algo grandioso. La incertidumbre puede ser uno de los estados de mayor creatividad en tu vida, pues permite que el universo te sintonice con desafíos, encuentros e incidentes que te ayudarán a descubrir toda tu riqueza interior. Permite que la sabiduría de la vida ponga en tu camino lo que tiene preparado para ti. Repite esta afirmación cada vez que sientas que estás resistiéndote a lo que está por llegar. Hoy le abro paso a lo inesperado y le doy la bienvenida a todo lo nuevo y desconocido. Hoy confío. Abrazar la incertidumbre es atreverse, confiar, ser flexible, abrirse a lo inesperado. No abrazar la incertidumbre es controlar, rutinizarse, quedarse en la zona de confort, desconfiar y sentir miedo. Entonces, qué tan interesante que retomemos esta reflexión y retomemos estas preguntas para conversar en familia, para conversar con nuestros niños. Y bueno, para este tipo de actividades y para muchas otras,
yo recomiendo que si es posible, lo hagan en un espacio muy tranquilo, ojalá con una música suave. Normalmente recomiendo, por ejemplo, buscar música para conectar con el niño interior. Mm, Así lo encuentran en internet, eh, con música para conectar con el niño interior o para sanar el niño interior, ya que es el niño interior el que nos da pautas de autenticidad, conexión con la esencia alegre, relajada, y confiada y espontánea de nuestro ser. Los niños están ahí listos, los niños están preparados para disfrutarse la vida, para vivir el segundo a segundo. Los adultos somos los que nos vamos enredando y nos vamos dispersando y se nos embolata la vida en una cantidad de compromisos, de rigidez que no nos permiten vivirla como debería ser, o por lo menos como queremos vivirla y disfrutarla. Entonces, si tienen oportunidad de poner esa música suave o una música suave de su preferencia, eso les genera un ambiente muy agradable. También una recomendación es que de pronto enciendan alguna vela, que aromaticen el ambiente con aceites o con cualquier tipo de aroma que quieran. Todo eso les permite percibirse mejor, conectarse con los mensajes, con todas estas acciones. Y bueno, entonces esta sugerencia es ideal para muchas de las actividades que les iré planteando durante estos encuentros. Y bueno, para que se conecten de una manera más profunda con ustedes mismos, que nos conectemos todos de una manera más profunda con nosotros mismos. Y cuando todos terminen de escribir esas respuestas que se den a partir de esas preguntas, quien esté acompañado y lo desee hacer, las comparta con quienes estén escuchando este programa. Recordemos que una de las muchas ventajas que le podemos encontrar a la situación por la que pasa el mundo en estos días es que además de concentrarnos en nosotros, también tenemos la oportunidad de conectar con nuestros seres queridos, compartir un poco más de lo que somos desde la intimidad del lugar y el momento. Y esta pregunta, esta reflexión y todo esto que hemos compartido nos da esa oportunidad. Bien. Para finalizar, les voy a leer este cuento. Un participante me está preguntando, me está escribiendo que les compartamos luego las preguntas. Sí, se las vamos a compartir, le tomo un pantallazo y se los compartimos de alguna manera. Bueno, eh, recuerden, si de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario, trataremos como de ir dándole salida. Bueno, entonces, el cuento, el título del cuento es Todo lo que deseo para ti, de J. Richter y Enrique Wilson. Por la noche, cuando duermes y la casa se encuentra en silencio. Por la noche, cuando duermes, me imagino tu vida. Y deseo para ti, ser humano, que seas alegre, que si llega la preocupación, no olvides nunca tu felicidad. Que encuentres árboles por los que puedas trepar. Que seas fuerte y valiente, sin temores ni miedo. Que el agua fluya para ti, clara, transparente y limpia. Que tengas días de verano, plenos de sol. Que tu pan sepa pastel, dulce, caliente y blando, y que puedas compartirlo, porque así serás rico. Y deseo para ti, ser humano, lecho, silla y casa. Que cierres la puerta al fantasma de la noche, pero que siempre esté abierta para los amigos, porque si tienes buenos amigos, nunca estarás solo. Y que tu risa, niño, cantarín, suene como plata,
Quiero cantar contigo todas las canciones que yo sé. 14 ángeles te deseo, que te guíen seguro y que te guíen tus pasos, que te acompañen por el mundo a través de montañas y valles. Finalmente, deseo para ti paz, amado ser humano. Bendiciones sobre ti y nosotros, sin tempestades. Suave viento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el miércoles y el viernes y en adelante que nos sigamos encontrando, les compartiré otro. Y bueno, este es mi mensaje final, con un deseo muy profundo de que todo lo que les compartí hoy, los cuentos que leí, todo este compartir se convierta en una esperanza, por pequeña que sea, para encontrarnos con esa posibilidad de que después, con esa posibilidad, no, con esa seguridad de que después de estos días raros, o que en medio de estos días raros, surge la esperanza y de que detrás de esa esperanza hay una certeza de que estos días raros van y vuelven y, y que lo que vuelva en adelante sea muy bueno para todos nosotros, sea muy bueno para el planeta, sea muy bueno para todo lo que nos rodea y que podamos volver a conectarnos con la normalidad que cada uno tenía desde lo laboral, desde su familia, desde la posibilidad de disfrutarse el sinfín de espacios que nos posibilita la vida, el mundo, y que podamos sentir cada uno desde el interior de su ser esa capacidad de enfrentar retos, de superar esos días raros que no le gustan, aunque estos días raros también nos han regalado muchas cosas especiales. Pues no les voy a hablar de eso porque en las redes sociales, a través de las redes sociales nos están llegando permanentemente todo tipo de información. Entonces ya cada uno ha logrado identificar qué es lo que le resuena, con qué se va a quedar y qué realmente de todo eso significa, representa esperanza. Entonces, muy cordialmente invitados a nuestros próximos encuentros. Eh, no sé si hay alguna pregunta o si quieren plantear cualquier inquietud o comentario a través de mi correo. Les voy a compartir mi correo en caso tal de que alguno quiera plantear esa pregunta o ese comentario. Mi correo es marta con h punto vera con v arroba upb.edu.co. Me despido de ustedes con todo mi cariño y con mucho agrado de poder haber compartido este espacio de acompañamiento. Hasta el miércoles entonces. Hasta luego. Un beso y un abrazo muy especial. Muy bien, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La organizadora del evento les está escribiendo si alguna tiene alguna pregunta. Aquí me quedaré leyendo un momento los mensajes a ver si surge alguna pregunta. Por el momento dándonos como mensajes de gratitud. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Bueno, aprovecho ya que recordé algo, porque
están escribiendo sobre los cuentos que vamos a seguir leyendo. Pues yo les hablaba de que cada día y cada momento va generando un requerimiento de todo tipo de mensajes. El próximo tema, y justo voy a hilar ahí con con el mensaje del oráculo de esta carta que les leí al principio. Esa carta, ese mensaje terminaba en el miedo que se genera. Y todo lo que hablamos hoy giró en torno a la preocupación, a la angustia, eh, y justo sobre eso vamos o les voy a hablar el próximo miércoles. El tema será la preocupación y los problemas que se generan a raíz de esa incertidumbre y de esa preocupación. Y nuestro tercer tema, el viernes, será sobre los miedos. Entonces, bueno, ahora sí, no los agoto más. Muchísimas gracias nuevamente por participar y los espero el miércoles. Hasta pronto. Nuevamente, un beso y otro abrazo.